¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este 30 minutos. Durante la próxima media hora vamos a hablar de animales, sobre todo animales exóticos, porque incluso ya los tenemos sobre esta mesa y no es la primera vez que Jaime de Urioste nos acompaña en este programa. Es presidente de la Fundación Neotrópico. Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, hemos traído, como siempre, nos tienes acostumbrados, una pequeña muestra de lo que va recogiendo y acogiendo la Fundación Neotrópico a lo largo de su periplo por Canarias. Y nos ha traído una amplia variedad de algunos animales que tal vez no nos gustaría tener en casa, ¿no, Jaime? Sí, la verdad es que es lo que comentamos siempre, siguen apareciendo animales exóticos procedentes de abandono, de personas que los tienen como mascotas y cuando alcanzan un tamaño grande o simplemente llegan las épocas vacacionales, deciden desprenderse de ellos de forma pues muy irresponsable, ¿no? Y entonces pues tenemos que actuar nosotros y pasar a recogerlos o capturarlos. Pero bueno, ya no solo hablamos de perros y gatos, sino que nos podemos encontrar en cualquier animal de lo más insospechado. Sí, la verdad es que nosotros trabajamos sobre todo con fauna exótica, con fauna no doméstica, o por lo menos no la que tradicionalmente se considera fauna doméstica. Y hablamos de iguanas, de serpientes, de cocodrilos, de tarántulas, bueno, un poco de todo. Bueno, aquí justo al lado tuyo estamos, bueno, tenemos un escorpión. Sí. Aunque si parezca quieres, increíble, tenemos escorpiones. Sí, si quieres podemos empezar mostrando el escorpión. Este ejemplar es muy interesante porque además apareció hace solamente 15 días en la zona de Geneto, en Tenerife, y se trata de, vamos a quitar, se trata de una hembra que además está gestante. Yo es que le tengo un poquito de miedo, Está embarazada y bueno, pues es una cita interesante porque es la primera vez que este tipo de animales aparecen en esa zona, ¿no? La zona habitual de encontrarlos es en los alrededores del muelle de Santa Cruz de Tenerife. Y tampoco estamos hablando de una invasión que haya sido reciente, estamos hablando de que la primera cita para Centruroides gracilis, que es esta especie, fue alrededor de 1839, o sea que estamos hablando de la época en la que se producía un comercio muy importante con Centroamérica y probablemente los primeros ejemplares llegaron mezclados entre cargamento de fruta, de verdura, materiales que venían desde allá, ¿no? Entonces al llegar aquí se ha encontrado pues, un sitio con un clima fantástico, con muchísima comida y prácticamente sin depredadores, ¿no? Y bueno, hay muchísimos. Además que en los últimos tiempos, cuando vemos alguna campaña de desratización, incluso de fumigación de cucarachas en algunas alcantarillas de la capital tinerfeña, suelen aparecer este tipo de escorpiones. Entonces, exacto. ¿Pero esto es peligroso? Bueno, hablamos de una especie que en su país de origen o en su zona de origen, que es Centroamérica, sur de Estados Unidos y el Caribe, bueno, la picadura es realmente bastante seria y en determinados casos podría llegar a ser mortal. Tenemos la gran ventaja de que este tipo de escorpiones, su veneno, una parte la produce en ellos y otra parte procede de la dieta de las presas que consumen. Entonces, y sin embargo aquí la dieta es mucho mejor, ¿no? Sí, la metemos lo dentro. guardamos y así ya directamente no se escapa. Entonces, aquí en Canarias no encuentra esas piezas de las que saca la toxina. O sea, el veneno es como una especie de cóctel y parte de los ingredientes provienen de esa dieta. Entonces, pues ya digo, tenemos aquí la suerte que en Canarias no existen esas presas tóxicas y su veneno es bastante más leve. Entonces, aquí en caso de picadura, pues probablemente se hincharía, si picara una mano, se hincharía la mano, el brazo, dolería muchísimo porque el veneno de este tipo de animales afecta al sistema nervioso, entonces produce calambres, sudoración, muchísimo dolor, pero en cuestión de unas pocas semanas se pasa y el tratamiento siempre es sintomático, ¿no? Nosotros... Y la persona que se encontró, Jaime, este ejemplar, sí. ¿Se puso en contacto con ustedes? Siempre... ¿De qué manera llegó a las manos de la Fundación Neotrópico? El protocolo es llamar siempre al 112, que es el teléfono único de urgencia. Ellos tienen nuestro teléfono de 24 horas y en cualquier momento nos desplazamos y capturamos el ejemplar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en concreto, el vecino de la zona de Geneto que lo encontró ya lo había puesto en un bote y no tuvimos sino que recoger el bote y comprobar que se trataba pues, efectivamente de un escorpión y de una hembra en avanzado estado de gestación. Decías que el ejemplar era interesante por eso, porque estaba en avanzado estado de gestación. Claro, si pasan un par de semanas más y el animal sigue suelto por ahí, pues hubiera dado a luz. Y además hay una cosa muy interesante y es que existe una leyenda urbana que dice que los escorpiones estos llegaron aquí a Canarias y en concreto a la isla de Tenerife mezclados con la arena que se trajo para hacer las teresitas. Bueno, lo primero es una especie centroamericana, con lo cual no podía venir, y lo segundo, los escorpiones no ponen huevos, dan a luz crías vivas, o sea que es imposible que vinieran huevos, ¿no? Entonces, lo que comentábamos es que este ejemplar, si hubiera permanecido suelto, habría dado a luz a sus crías, y bueno, y tendríamos esta, más otras 15 o 20 ya en la zona de Geneto, y eso puede constituir ya un núcleo de población que sea suficiente como para que se asiente y empiecen a aparecer por ahí. Entonces, si nos encontramos un ejemplar de cualquier animal extraño, lo tendremos que mantener vigilado. En este caso, este señor que lo ha encontrado lo ha mantenido dentro de un bote hasta la llegada de los responsables, en este caso de la Fundación Neotrópico. Cualquier otro animal que nos encontremos,
tenemos que mantenerlo localizado, por lo menos hasta que lleguen los responsables. Esa es la idea. Lo bueno ¿Y de es qué que, manera? Porque según sí, la peligrosidad, ¿no? Exacto, lo primero, si desconocemos si el animal se trata de una especie peligrosa, mantener las distancias. Hoy en día tenemos la suerte de que existen muchísimos móviles y todos con unas cámaras fantásticas y maravillosas, o sea que sacar una fotografía del animal suele ayudar a identificarlo hasta que podamos desplazarnos, llamar al 112 y siempre eso, pues si se encuentra dentro de una habitación, cerrar la habitación para que no pueda salirse, si es un patio, bueno, intentar confinarlo hasta que podamos desplazarnos y llamar rápidamente al 112. ¿Y ustedes se han encontrado en alguna ocasión, Jaime, de que han llegado a un lugar y desconocen tal vez si ese ejemplar del animal, en función de cuál sea, puede ser agresivo o no, a ver cómo actuar sobre ello? Sí, con mucha frecuencia, hasta que no estamos en el sitio no sabemos de qué se trata, por eso siempre intentamos que la gente actúe con muchísima prudencia, porque bueno, desgraciadamente podemos encontrar todo tipo de animales y pueden algunos incluso poner en peligro la vida, ¿no? Entonces, sí, muchas veces, ya digo, llegamos y hasta que no estás delante del animal y lo puedes identificar, no sabes si realmente se trata de una especie peligrosa o no. También has venido acompañado de una serpiente, tal Sí. vez más habitual de lo que parece en la isla de Gran Canaria, porque Sí. prácticamente, bueno, no sé si estará ya bajo control o Bueno, totalmente controlada, pero sí que se suele encontrar en muchos barrancos de la isla. Pues La mira, serpiente rey. La serpiente rey de California, las primeras citas de ejemplares sueltos en la isla de Gran Canaria son de 1998 y bueno, ahora mismo se calcula que la población es de varios miles de ejemplares, ya ha escapado de la zona donde fue inicialmente localizada y se encuentra con una distribución muy amplia a lo largo de toda la isla de Gran Canaria. El problema es que pasa con muchas de las especies invasoras. Cuando la población alcanza un punto de inflexión, ya pasa a haber una explosión demográfica y entonces ya es muy difícil de controlar. En estos momentos, bueno, se está llevando a cabo un programa de control. La idea inicial era que se erradicara totalmente, pero ya pensamos que a estas alturas va a ser prácticamente imposible. Entonces pasa como con las cucarachas, puedes dar tratamientos, puedes controlar, pero no puedes decir, bueno, vamos a erradicar totalmente. Entonces siempre quedarán ejemplares y el problema es que son animales que no tienen depredadores aquí específicos en Canarias, que tienen muchísima comida, el clima les va de maravilla y son subterráneas, de hábitos nocturnos y bueno, pues la Es decir, que acaban adaptándose sin problemas a nuestro hábitat, ¿no? Por las condiciones de nuestro clima, porque al fin y al cabo tenemos unas condiciones maravillosas. No hará daño, ¿no? Vamos a ver, este es un ejemplar capturado en la isla de Tenerife, en Playa San Juan, también asilvestrado, cuando era recién nacido. Eso nos asustó mucho porque eso significa que o alguien las estaba criando y se le escapó, o había una hembra que había puesto huevos y esta era una de las crías, ¿no? Entonces, como es un animal que viene de naturaleza y nosotros no tenemos por costumbre estarlos manipulando, sí que es un poquito agresiva. Si muerde, me morderá a mí, no pasa nada. ¿Pero pasa algo con la mordedura de...? No, es totalmente inofensiva. Sus dientes tienen una curvatura hacia atrás, parecen como pequeñas espinitas, entonces lo único que hace es producir unas pequeñas heridas como si tuvieras rozado con una zarza o con un rosal. Lo que sí que hace es que cuando se asusta expulsa un olor que es bastante desagradable y es otro mecanismo de defensa. Y además agita la cola, porque son animales que, por ejemplo, si viven entre la hojarasca, la fricción de la cola con la hojarasca hace un sonido muy parecido al de las serpientes de cascabel. Pero realmente, bueno, vamos a manipularlo un poquito para que ustedes la vean, pero realmente no se trata de una especie peligrosa, sino simplemente un poquito menos cómoda de tratar. Y aquí como los escorpiones que han llegado de forma accidental, en el sentido de que no son propias de nuestra tierra. Exacto. Y alguien la ha traído, la ha abandonado. Son mascotas exóticas que en su momento, ya digo, se escaparon. Queremos pensar que de forma accidental, pero bueno, también cabe la posibilidad de que alguien lo hiciera a propósito. Y el problema es que ahora ha alcanzado una cantidad de ejemplares tan alta que ya se encuentra afectando a las especies canarias. Se alimenta de prácticamente cualquier pequeño vertebrado que pueda encontrar y eso pueden ser lagartos, lisas, perenquenes, que son exclusivos del archipiélago canario, pero también pollos de aves que nidifican en el suelo o bueno, prácticamente lo que es ratas, ratones, pequeñas crías, prácticamente todo. Este es un ejemplar bastante joven. ¿Esto puede llegar incluso a cambiar nuestro ecosistema? Pues a que se vaya hablando de otras especies que no son las nuestras, que no son las propias. Exacto, el problema es ese que comentábamos y es que las especies exóticas al llegar al archipiélago compiten con las canarias, a veces las depredan y después pues muchas veces las desplazan, ¿no? Y este es un animal que bueno, se adapta muy bien, cría muchísimo y ya digo que puede acabar produciendo la desaparición de parte de esas piezas que componen pues la cadena trófica y entonces al final lo que hacemos es desequilibrar todo el ecosistema introduciendo un elemento ajeno.
Antes estábamos diciendo que esto se había convertido prácticamente en una plaga en la isla de Gran Canaria. Este ejemplar es de la isla de Tenerife. ¿Esto quiere decir que a lo mejor nos podamos encontrar también en la isla de Tenerife con ejemplares como este? Pues, ¿O no es para tanto? Desgraciadamente estamos continuamente recogiendo serpientes, pitones reales abandonadas, falsas corales, culebras del maizal. Muchas de esas serpientes que en la península, por ejemplo, se comercializan y no tienen ningún tipo de consecuencia. No tienen ningún tipo de consecuencia a nivel ambiental. Sí, ya ha dejado ahí... Algún recuerdo nos ha dejado, ¿no? Vamos a cerrarlo un poquito para que no siga dejando mal olor. Sí, la verdad que esto no lo aprecian nuestros televidentes, pero sí que desprende un mal olor que, como decía, es un mecanismo de defensa. Es un olor almizclado que se supone que lo que consigue es precisamente que los depredadores pues hagan lo que acabamos de hacer ahora, dejarla tranquila y no la sigamos molestando. Bueno, vamos a molestar, si te parece, otro animal de lo que nos has traído. A este sí es verdad que le tengo especial miedo, sí. Porque no sé si soy aracnofóbica de verdad, pero sí que las arañas, cuanto más lejos mejor. Y bueno, nos has traído una tarántula. Hemos traído una tarántula brasileña gigante, también las llaman comedoras de pájaros, porque, bueno, pues ¿Y cómo llega una tarántula a Canarias? Por coleccionismo. Pueden llegar de forma accidental en mercancía, igual que pasó con los escorpiones, pero este tipo de ejemplares generalmente se comercializan mucho como mascotas exóticas. Pueden ver que se trata de un ejemplar relativamente grande. Además, esta especie en concreto, como la mayoría de las especies sudamericanas, cuando se asustan, frotan las patas traseras con el abdomen y lanzan una nube de pelos que son urticantes. Si esos pelos llegan a la piel o a los ojos, pues irritan y pueden producir incluso queratitis, ¿no? Entonces, ya con este tamaño, bueno, si pica, pues también es bastante serio, más por el daño mecánico que produce con los quelíceros, que son esas pinzas que tienen la forma de colmillo, que realmente por el veneno. Las tarántulas tienen fama de ser muy venenosas, muy peligrosas, y muy pocas especies tienen veneno realmente un poco más potente, ¿no? La mayoría, en cuestión de toxicidad, sería un poco más que una avispa o ¿Y qué edad puede tener esta tarántula? Este ejemplar lleva con nosotros aproximadamente 2 años y podría tener aproximadamente entre 4 o 5, pero se trata de una hembra, es una Cantoscurria geniculata, y este tipo de especies pueden llegar a vivir más de 20 años las hembras. Madre mía, la verdad que impone tener esa araña muy cerca. Y Jaime, estabas diciendo que lleva con ustedes 2 años. Esto significa que muchos de los animales se quedan prácticamente con ustedes toda la vida. Sí, nosotros tenemos un programa de reubicación. Intentamos todos los animales que ingresan al centro de rescate de la Fundación, pues enviarlos a instituciones zoológicas o a centros de investigación donde van a estar en buenas condiciones, porque además previamente tienen que haber sido inspeccionados por nuestro personal para saber que van a estar bien. Pero desgraciadamente al final nos quedamos con algunos los que nos cuesta encontrarle destino. Suelen ser animales muy viejos o de especies que están sobre representadas en zoológicos, y entonces pues al final lo que hacen es ingresar en los programas educativos y de formación, porque desde la Fundación damos cursos a fuerzas de seguridad del Estado, precisamente en manipulación de especies potencialmente peligrosas, y también impartimos cursos para biólogos, veterinarios, personal que trabaja investigando en campo, e incluso, bueno, pues está previsto impartir títulos de posgrado con la Universidad de La Laguna también. Bueno, ¿y le han cogido cariño a alguna de esas especies que tienen en casa, de las que ya no se pueden, no pueden dejar en ningún otro lado? Hombre, nosotros abogamos porque las mascotas sean perros, gatos y las mascotas típicas. Nosotros en casa tenemos gatos. Sí es verdad que hay animales que cuando pasan un tiempo largo en nuestras instalaciones, pues evidentemente acaba produciendo empatía, sobre todo cuando se trata de primates, por ejemplo, o mamíferos, que parece como un poco más cercano, ¿no? A este tipo de animales pues los tratamos con muchísimo respeto, intentamos que tengan una vida lo más digna posible en cautividad, pero yo reconozco que a las tarántulas, por ejemplo, no les tengo cariño, me parecen muy interesantes, aprendemos muchísimo de ellas y las utilizamos en los cursos, pero no es un animal que despierte la misma empatía que produce o la misma simpatía que produce un animal con piel o con plumas. ¿Y se puede apadrinar, que no adoptar? Lo digo porque yo puedo apadrinar la araña para que por lo menos tenga su subsistencia hasta el final de sus días, pero no tenerla en casa, ¿no? Porque tenerla en casa ya es un riesgo. Sí, mucha gente se pone en contacto con nosotros para ver si pueden adoptar animales. Nosotros, al fin y al cabo, no somos una perrera o un lugar donde se recojan gatos, y este tipo de animales requieren unas condiciones muy concretas. Entonces, no podemos reentregarlos a particulares a menos que, ya digo, sean instituciones zoológicas o tengan un núcleo zoológico autorizado, entonces sí. Y lo que sí que tenemos es un programa de apadrinamiento que consiste precisamente en lo que tú has comentado, y es que alguien que quiera contribuir a la alimentación o al mantenimiento de estos ejemplares que no pueden ser devueltos al medio natural,
pues pueda apadrinarlo, y entonces regularmente se les envía información sobre cómo va evolucionando, con fotografía, y también pueden venir a visitarlo cada X tiempo para que vean cómo va evolucionando el animal, ¿no? Y sobre todo los animales que más se apadrinan pues son precisamente los primates, los ciervos, los armadillos, los animales pues un poquito más así, ¿no? Pero vamos, que si alguien quiere apadrinar las tarántulas, por nosotros encantados, porque el coste de mantenimiento de todos los animales en centro de rescate es altísimo. Bueno, también estamos acostumbrados a ver a Jaime de Urioste, seguramente algunos niños que nos puedan estar viendo a esta hora de la mañana lo habrá visto en algunas de esas playas, pues participando de esa suelta de tortugas, porque sabemos que están muy bien involucrados con este asunto y con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Taonilla, del Cabildo de Tenerife, y supongo que ese es tal vez la labor, el proyecto más entrañable que ustedes tienen en contacto también con los críos, ¿no? Sí, probablemente sea el más visual, el que más repercusión mediática tiene, y efectivamente llevamos haciéndolo desde el año 2000, en colaboración siempre con el Cabildo de Tenerife, el área de medio ambiente, y hay que decir que desde esas fechas hemos liberado más de 800 tortugas, que la primera fase de rehabilitación la pasan en las instalaciones de la Fundación Neotrópico, en las instalaciones de la Taonilla, y la fase final la pasan en nuestras instalaciones, en los tanques grandes, donde musculan, hacen ejercicio, comprobamos que comen bien y que tienen capacidad de buceo apropiada, y entonces una vez que están en condiciones las liberamos, y siempre aprovechamos esto como una herramienta de educación ambiental para atraer pues colegios, centros de personas mayores, personas con discapacidades, bueno, que siempre sea una herramienta que nos sirva para poder explicar los problemas y las amenazas a las que se enfrentan en su medio natural, y casi siempre, desgraciadamente, por culpa del hombre, ¿no? Exacto, amenazas como estar enredadas en alguna red, plásticos. Justo, el número mayor de ingresos que se producen en el Centro de Rescate de la Taonilla es derivado de enmayamientos, como comentabas, con basura que hay en el mar, con plásticos, con redes. De vez en cuando entra alguna con algún anzuelo clavado. Es importante también reseñar que si alguien accidentalmente pesca una tortuga, que no tenga ningún problema, que puede llamar al 112, no se le va a cobrar nada porque la atención veterinaria es totalmente gratuita, y bueno, de esa forma se le va a poder extraer con una pequeña operación el anzuelo y poder devolverlo al mar. También a veces aparecen tortugas petroleadas, con lo que aquí en Canarias llamamos el piche, con el alquitrán, y en algunos casos incluso con el caparazón fracturado por colisiones con embarcaciones, con motos acuáticas, y la verdad es que el número de tortugas que ingresan es altísimo, estamos recogiendo entre 50... Están viendo incluso imágenes de esas sueltas de tortugas que hacen habitualmente en las playas de las islas, Jaime. Sí. Incluso algunas vuelven al mar con alguna extremidad amputada, ¿no? Sí. Y aún así ustedes las educan y trabajan con ellas para que puedan luego desenvolverse de nuevo en su hábitat. Exacto, el enmayamiento muchas veces produce torniquetes en las extremidades, y con eso lo que tiene lugar es, bueno, pues que la sangre no pasa hasta el final de la aleta, y muchas veces la aleta comienza un proceso de necrosis, se gangrena, y hay que amputarla, los veterinarios tienen que cortarla para salvar la vida de la tortuga. Entonces, bueno, si es una sola aleta la que falta, en los tanques aprenden a nadar otra vez, porque las aletas delanteras son normalmente las que impulsan a la natación, y las traseras son timones. Entonces, las aletas delanteras, al faltar una, pues una de las traseras tiene que suplir esa falta, y bueno, le damos más o menos un cursillo de natación intensivo en los tanques, y ahí aprenden a nadar otra vez, y se desenvuelve muy bien. La verdad es que muchos años después hemos capturado algunos ejemplares liberados, y han crecido, están gorditos y muy bien. ¿Le hacen seguimiento? A lo mejor le pueden hacer seguimiento a alguna que otra tortuga que se puede quedar por aquí, por nuestras aguas. Sí, todas las tortugas salen con un microchip, similar al que se pone a los perros, en la zona del cuello. Algunas se les pone un seguimiento vía satélite, pero la verdad es que los tracking de satélite son carísimos, y es muy pocas las que se les puede hacer, y la mayoría las identificamos con un sistema que hemos desarrollado en la Fundación Neotrópico, que es un sistema de fotoidentificación, y es sacando fotografías a las escamas de la cara, porque mucha gente no lo sabe, pero las escamas de la cara de las tortugas son como una huella dactilar. A lo largo de su vida solamente cambian en tamaño, pero no cambian ni en forma, ni en número, ni en la disposición. Entonces sacamos una fotografía, y al cabo de un montón de años podemos volver a reconocer al ejemplar. De hecho, el lado izquierdo es totalmente diferente al lado derecho del mismo ejemplar, y de uno a otro cambia totalmente. ¿Y se han encontrado con alguna tortuga, ya que le ponen un microchip y las mantienen más o menos controladas, de que haya regresado a lo mejor con un nuevo problema que se haya encontrado en el mar, que haya recaído en otro accidente? Sí, es lo que comentaba. Alguna vez hemos liberado alguna tortuga que le faltaba una aleta, y años después de haber ingresado, pues a lo mejor con un anzuelo clavado o con una fractura de caparazón, y bueno, en esos casos nos alegramos mucho, porque vemos que la labor que se ha hecho en su momento era buena, y que el animal ha sido capaz de seguir adelante, y muchas veces simplemente eso, se soluciona el problema y vuelve otra vez al mar. Bueno, vemos que cuando te diriges a los pequeños que van a las playas a asistir a algunos de estos actos, Jaime, te diriges de una forma cercana, que los niños entiendan la importancia de que estas tortugas no se vean implicadas en un accidente por culpa del hombre en el mar.
¿Qué respuesta recibes de los niños, Jaime? La verdad es que la respuesta es muy positiva. Intentamos siempre, todo el equipo educativo de la Fundación intenta que las actividades capturen esa atención y a veces hay que reconocer que los mantenemos durante una hora, hora y pico en la playa y sin embargo no se aburren y están entretenidos y preguntan y muchas veces la actividad, el límite lo ponen ellos, el tiempo de duración y nosotros simplemente damos la charla y después pasamos a un proceso de preguntas, ¿no? Y a veces se alargan y no quieren marcharse y siguen, y por nosotros encantados, ¿no? Pero quiero decir que eso nos demuestra precisamente que la actividad les gusta muchísimo y incluso después, muchos años pasan y niños y niñas que han asistido a las liberaciones, después nos encontramos con los padres y nos dicen, mira, todavía me dice que hay que cortar las anillas de refresco de las latas para evitar que los animales se enmayen y que este tipo de residuos van en este tipo de contenedores, o sea que vemos que la labor la verdad es que es buena y cala hondo. Bueno, y también has dicho en alguna que otra ocasión, Jaime, que hay que crear un ambiente estresante para la tortuga en la playa, ¿no? Sí. Para que las tortugas sepan que nosotros somos su principal enemigo. Exacto, o sea, muchas veces cuando hacemos las sueltas, hay veces que se acerca gente y con un poco de espíritu crítico, que siempre viene bien, y nos dicen, mira, es que nosotros vemos que la tortuga ha estado sufriendo durante toda la actividad, y es cierto, o sea, la verdad es que durante todo el acto de liberación de las tortugas sufren muchísimo, es un estrés horrible para ellas, pero eso nos sirve para que recuerden precisamente que la gente somos peligrosos, ¿no? O sea, muchos de esos animales han pasado a lo mejor un proceso de 6 meses, 8 meses o incluso un año en los tanques, donde la gente para ellos nos hemos convertido en sus salvadores, las curamos, les damos de comer y entonces nos identifican con un refuerzo positivo, mientras que lo que se trata de la actividad es que para ella sea un refuerzo negativo, o sea, es un reflejo condicionado con refuerzo negativo, que es lo que la forma técnica de decirlo, pero se trata de que vuelvan a pensar que la gente somos peligrosos y que cuando estén libres no se acerquen a la gente que se esté bañando o a los buceadores a pedir comida, ¿no? Que es una práctica muy peligrosa. Hay muchos sitios donde los clubes de buceo alimentan las tortugas marinas y ya se han producido accidentes, incluso en Hawái un buceador murió ahogado porque una de estas tortugas acostumbradas al feeding, que es como se llama esta técnica, se acercó a solicitar lo que ella consideraba que era pues, su comida, ¿no? Entonces arrancó la máscara del buceador y se ahogó a 30 metros de profundidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar a la gente que los animales silvestres no se pueden estar alimentando, que ellos tienen que buscar su vida y desde luego no vivir a costa de los seres humanos. Hablamos ahora de otras tortugas que ha venido a ser un quebradero de cabeza en la ciudad de La Laguna, el laguito, el riachuelo, que forma parte del Parque La Vega de la ciudad de La Laguna, se ha convertido en un hábitat ya de multitud de tortugas, de esas caseras que le regalamos al niño cuando es pequeño, pero cuando la tortuga empieza a ser un poquito grande, pues ya no sabemos qué hacer con ella, Jaime. Sí. Entonces la tiramos en la primera fuente, en el primer lago que encontramos, en el primer parque que vemos. Pues, un serio problema, ¿no? ¿De qué tipo de tortuga estamos hablando, Jaime? Mira, este tipo de tortugas llevan comercializándose muchísimos años, es lo que en principio se llamaba tortuga de Florida, aunque realmente tiene una distribución totalmente diferente y hay muchísimas especies diferentes. Generalmente la más frecuente es la Trachemis scripta y bueno, es la tortuga de oreja roja o de oreja amarilla. Es un tipo de tortuga acuática. Es la que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo en pantalla. El problema es que estos animales se compran cuando son pequeñitos y cuando van creciendo pues acaban convirtiéndose en un problema, ¿no? Y lo que no suelen decir en las tiendas que las comercializan es que estos animales tienen una esperanza de vida de muchísimos años si están bien cuidadas y necesitan muchísimos litros de volumen de agua, o sea, no pueden estar en esas peceritas con forma de riñón o de islita, porque eso se les queda pequeño muy poquísimo tiempo, necesitan tomar sol directo, una alimentación especializada y desde luego, pues eso, vivir en lagos, pero claro, en lagos de su zona de origen, no en lagos o en charcas, aunque sean artificiales de aquí de Canarias, porque ahí están interfiriendo. Pues en este caso, en el Parque de La Vega, están interfiriendo con toda la vegetación, con los peces, incluso con aves migratorias que pasan a descansar en la zona del parque, pues estos animales las muerden, las molestan y se acaban convirtiendo en un problema. Bueno, sabemos que las tortugas es casi el proyecto estrella de la Fundación Neotrópico, pero sabemos que están poniendo en marcha otros proyectos que tienen que ver con la acuaponía. Sí. ¿En qué consiste exactamente? Para que lo podamos entender, Jaime. Pues mira, este es un término que proviene de la fusión de otros dos términos técnicos que son la acuicultura y la hidroponía. Entonces, por fusión se forma el término acuaponía. Bien. ¿En qué consiste esto? La verdad es que no estamos inventando nada nuevo. Esto es un sistema que desde hace muchísimo tiempo lleva utilizándose, incluso en civilizaciones muy antiguas, y es el cultivo combinado de peces y otro tipo de animales acuáticos con plantas para consumo humano. La novedad es que bueno, pues esto se está haciendo de forma integrada en unas unidades
que en muy poquito espacio podemos tener fruta o verdura y peces para consumo humano. Es decir, tenemos una pecera en casa y de esa pecera podemos incluso sacar unas lechugas. Bueno, eso sería a pequeña escala. En una pecera podría sacar 1 o 2 lechugas. Los prototipos que estamos desarrollando, estamos hablando de una producción, por ejemplo, si hablaras de pepinos, pues de unos 25 kilos de pepinos al año y de 10, 12 kilos de pescado, ¿no? O sea, que estamos hablando de que evidentemente no va a servir para alimentar a toda una ciudad, pero los prototipos que estamos desarrollando son bueno, para autoconsumo puede estar muy bien, exacto, ¿no? Exacto, la idea es que sean para uso doméstico y para que todos esos espacios que hay desaprovechados dentro de las ciudades, en los edificios, en azoteas, en terrazas, en patios, estoy seguro que te Ahora acuerdas. que los huertos urbanos están tan de moda, ¿no? Bueno, es una alternativa al huerto urbano con la diferencia de que no consume suelo, el agua como está reciclándose continuamente, solamente hay que reponerla de evaporación y además produce muchísimo más que un huerto urbano y muchísimo más que la hidroponía tradicional, porque el sistema se basa en que tú alimentas los peces. Es decir, que de los nutrientes que suelta el agua de los peces, se nutre el agua con el que riegas la planta, ¿no? Exacto, o sea, tú alimentas los peces realizan sus excrementos en el agua, ese agua va a un lecho en la parte superior donde hay una serie de bacterias que la transforman en las sustancias que son justo el mejor fertilizante que existe, que son los nitratos, ¿no? Entonces las plantas absorben esos nitratos y regresan al tanque de los peces pues limpia y oxigenada, y eso en un circuito cerrado. Es un ciclo, ¿no? Un ciclo cerrado. Es un ciclo, o sea, realmente es como un pequeño ecosistema. Y estamos intentando aprovechar, o sea, recuperando, yo seguro que te acuerdas, las abuelas que tenían en la terraza su latita con su orégano, con su perejil. Sí. Bueno, pues la idea es que este tipo de intervención que se hacía antes ahora sea pues mucho más útil, con muchísima mejor producción y poder tener pues desde plantas aromáticas a, como comentamos, col, lechuga, pimiento, pepino, fresa. ¿Y los experimentos que están llevando a cabo en la Fundación Ootrópica, con qué variedades vegetales y también de peces están trabajando? Pues mira, con los peces que estamos trabajando, estamos desarrollando 2 líneas de trabajo principales, una para zonas costeras donde la temperatura es relativamente alta y otra para zonas de medianías donde hace más frío. Entonces, las especies costeras estamos utilizando tilapia, que es un pez que lleva muchísimos años consumiéndose, más de 3000. Nada menos. Nada menos, que además se puede encontrar en muchas superficies comerciales, como filete de tilapia, es un pariente de la perca del Nilo también, y el sabor es buenísimo y es un animal muy interesante, pero dependiente de la temperatura. Otro pez de calor que estamos utilizando es la panga. ¿Cuál es el problema de la panga? Pues la panga que se está importando en muchos casos... sí, se habla de su toxicidad, ¿no? Exacto, porque son criadas a lo mejor en el delta del río Mekong, que es uno de los ríos más contaminados del planeta, con residuos de metales pesados como plomo, mercurio, con muchos pesticidas y muchos elementos fitosanitarios en el agua. La ventaja que tiene es que nuestros alevines los plantas en agua donde tú controlas la calidad del agua, es un agua totalmente limpia y entonces la panga es un pez que de sabor es buenísimo, que se filetea muy bien y da muy buenos resultados, ¿no? ¿Y este proyecto también lo van a llevar por los centros escolares, Jaime? Bueno, pues ahora mismo, mira, tenemos la gran suerte de que contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Arona y el Ayuntamiento de La Laguna y ya se está presentando en muchos centros escolares donde además como herramienta educativa es fantástica porque permite a los profesores de ciencias, como ejes transversales, puedes trabajar cuestiones de física porque la bandeja superior va con un sifón que funciona por gravedad, sin electricidad, y después hay una bomba eléctrica que es la que impulsa el agua, ¿no? Y entonces pueden ver temas de dinámica de fluidos, de pH, de tratamiento de aguas, de ecosistemas, de desarrollo sostenible. La verdad es que hay muchísimas opciones para utilizarlo, incluso después también en centros de personas mayores, como una terapia ocupacional. Y bueno, entonces además de estar ocupados en mantener este ecosistema, encima después pues es muy satisfactorio el cosechar y comer tu propia verdura sabiendo que está libre de todo tipo de productos tóxicos y que es muy... Y entre sus objetivos también está lo mejor, porque han dicho que es ideal para territorios donde hay escasos recursos. Claro, ten en cuenta que aquí en Canarias, por ejemplo, este año ha sido un ejemplo clarísimo de qué es lo que pasa cuando no llueve, ¿no? Entonces la agricultura tradicional utiliza muchísima agua y sustrato y necesita abono y una serie de productos. En este sistema lo tenemos el agua, todo, ¿no? Claro, solamente repones la que se va evaporando, que es muy poquita, entonces estás haciendo el mejor uso del agua que se puede hacer porque estás continuamente utilizando la misma. Te ahorras los fertilizantes, porque son los peces los que producen los fertilizantes y con muy poquito cuidado consigues esto. Entonces para zonas ultraperiféricas, zonas donde la producción de proteína animal es cara,
pues estás produciendo peces y además verdura y fruta de una forma muy económica y muy eficiente. Vamos, la Fundación Neotrópico no paran de darle vueltas a la cabeza, ¿no? Sí, estamos con muchísimos proyectos. Pues me parece muy bien. De todas maneras, Jaime nos ha venido acompañando de todos estos animales, de la tarántula, el escorpión, esta serpiente rey de California, que es la que se encuentra en los barrancos de Gran Canaria. Y como bien nos tiene acostumbrados Jaime, cada vez que nos visita, pues nos viene con todos estos animales que dan buena cuenta de la labor que desempeñan en el ámbito de la fauna exótica en el mundo rural y urbano, porque hay que ver dónde nos podemos encontrar en los lugares más insospechados. Lo importante tener en cuenta es que no podemos tener un león en casa, que muchos se lo pueden plantear, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo que la gente sepa que si necesitan cualquier tipo de información, la página web, que es www.neotrópico.org, pues pueden poner en contacto con nosotros. Y sobre todo, si encuentran algún animal extraño por algún lugar, si están de pateo, de senderismo o incluso en la alcantarilla que está por fuera de su casa, llamen al 112. Exacto. Y seguramente que en un ratito Fundación Neotrópico estará allí para llevarse ese animal que no apetece tenerlo muy cerca. Muy bien. Gracias, Jaime. A ustedes. Buenos días. Buenos días. Pues ya saben ustedes, con estos consejos nos quedamos y también con estas sorpresas con las que siempre nos deleita la Fundación Neotrópico a raíz de esos animales que se van formando parte de esa familia, de la Fundación Neotrópico. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Que pasen un buen día.